El año pasado recreé varios platos de las últimas cenas a bordo del Titanic, pero descuidé completamente la comida más importante del día, el desayuno. Así que hoy estoy recreando un desayuno de primera clase a bordo del Titanic. Así que mis tastorianos les pregunto, ¿están listos para volver al Titanic? Esta vez en Degustando Historia. Las comidas de primera clase en el Titanic eran opulentas y copiosas. La cena podía ser de hasta 11 platos si consideras la fruta y el queso post-postre como un plato, lo cual yo hago, por supuesto, y aunque el desayuno no era tan reglamentado o robusto como la cena, todavía había mucha comida en oferta. El menú tenía muchas opciones y podías pedir lo que quisieras. He decidido un desayuno de primera clase con manzanas horneadas, salmón ahumado, huevos escalfados, tortitas de alforfón con conserva de grosella negra y mermelada de Oxford, y un poco de berro al final para ayudar en la digestión. Ahora, no hay recetas reales del Titanic, pero sabemos que especialmente para la primera clase, mucha de la comida se basaba en las recetas de Auguste Escoffier. Uno de sus mejores libros de cocina, Le Guide Culinaire, tiene recetas para la mayoría del menú de cena y almuerzo, pero menos recetas para el desayuno, pero sí tiene una para las manzanas horneadas, así como una que describe cómo presentar el salmón ahumado. Para eso, recomienda cortar en rodajas finas, recortar, enrollar en cornetas y servir en un plato con perejil. Muy fácil y sus manzanas horneadas también son sencillas. Descorazona las manzanas parcialmente, corta una línea delgada en la piel alrededor del medio, colócalas en una bandeja y rellena el centro con una mezcla de mantequilla y azúcar en polvo. Añade un poco de agua a la bandeja y hornea las manzanas hasta que estén suaves. Mezcla 4 cucharadas de mantequilla suave con media taza de azúcar superfina para el relleno. Otra receta contemporánea de Fanny Farmer en realidad dice que eso es todo lo que necesitas en otoño, pero hacia la primavera se vuelven algo insípidas y las especias son una mejora. Ella sugiere agregar media cucharadita de canela, y como el Titanic zarpó en primavera, eso hice. Rellena las manzanas con el relleno, vierte un poco de agua hirviendo en el plato para cubrir el fondo. Coloca las manzanas en el horno a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius, durante aproximadamente 1 hora o hasta que estén suaves, pero no blandas. Escoffier no tiene recetas para los pasteles de trigo sarraceno ni para los huevos escalfados, pero Fanny Farmer, cuyo libro de cocina era muy popular cuando zarpó el Titanic, sí las tiene. Así que usaré sus recetas para esos platos. Y hablando de libros de cocina que vuelan de los estantes, mi libro de cocina sale en un mes y mi editor me enviará a una gira de libros. Así que si te inclinas a tener tu libro de cocina firmado, entonces ven y pasa un rato. Así que las ciudades a las que voy actualmente son Los Ángeles, Seattle, Portland, San Francisco y Phoenix, pero espero que pronto se añadan más ciudades. Así que definitivamente te mantendré al tanto de cómo va eso, pero por ahora pondré enlaces en la descripción para que puedas inscribirte en esas ciudades ahora mismo. Los pasteles de trigo sarraceno de Fanny Farmer se asemejan a los panqueques actuales, pero llevan levadura. Así que en lugar de usar polvo para hornear para hacerlos subir, utilizan levadura. Así que para hacer estos necesitarás 2 tazas o 475 mililitros de leche y luego escaldarla. Viértelo sobre 1/3 taza de pan rallado y remoja por 30 minutos. Una vez que la mezcla se haya enfriado, agrega 1 medio cucharadita de sal y 2 cucharaditas de levadura seca. Revuelve hasta disolver. Luego agrega la harina de alforfón. Fanny no especifica la cantidad exacta de alforfón a agregar. Solo menciona que se debe añadir hasta obtener una masa lo suficientemente delgada para verter. Usa aproximadamente 1 taza, cubre la masa y déjala fermentar durante la noche. Luego indica que por la mañana revuelva bien, añada melaza y cocine como tortitas. Entonces, mezcla 1 cucharada de melaza y luego vierte un poco de la masa en una plancha caliente a fuego medio y déjalas cocinar durante aproximadamente 1 minuto a minuto y medio antes de voltearlas y dejarlas cocinar durante otro minuto. Y puedes hacerlas del tamaño que quieras, pero cuanto más grandes son, más difíciles son de voltear. Ahora, lo último que tenemos que hacer son los huevos escalfados, pero antes de hacerlo quería señalar un par de cosas interesantes que están en este menú de desayuno del Titanic. Primero, hay un error tipográfico. La palabra mermelada se escribe mermelada y el error no se replicó en el menú de segunda clase, así que me gusta imaginar que el error tipográfico fue realmente muy intencional.
Una acción pasiva agresiva tomada por el mayordomo que había tenido que pasar los días trabajando con la primera clase, quienes supongo que son bastante insoportables en el Titanic. Y sí, no tengo evidencia para respaldar eso, pero eso es lo que me gusta imaginar. La segunda cosa interesante es la fecha 11 de abril de 1912, y eso es diferente de la mayoría de los menús que tenemos, que son del 14 de abril, el día en que el Titanic chocó con un iceberg. Y una vez que presiones el botón de me gusta y te suscribas a Tasting History, te voy a decir por qué es así. Sobreviven numerosos menús del Titanic y la mayoría de ellos son del día del hundimiento porque la gente todavía los llevaba en los bolsillos de sus chaquetas cuando fueron sacados del océano y salvados por el Carpathia. Así que para la tercera clase tenemos todo el día porque todas las comidas del día se presentaban en un solo menú. Pero para la primera y segunda clase se imprimían menús diferentes para diferentes comidas. Así que la mayoría de lo que tenemos son de la cena de esa noche y luego tenemos algunos del almuerzo de ese día, pero probablemente dejaron sus menús de desayuno en sus camarotes, que ahora están en el fondo del Atlántico. Así que tanto los menús de desayuno de primera como de segunda clase que sobrevivieron son en realidad del jueves 11 de abril, porque ese fue el día a las 11:30 am. Que el Titanic llegó a Queenstown, Irlanda, su última parada antes de dirigirse a Nueva York. Allí, el Royal Mail Ship Titanic, siendo un barco de correo real, tomó mucho correo destinado a América, pero también hubo algunas piezas de correo que se bajaron. Estas fueron las últimas postales y cartas que los pasajeros a bordo del Titanic enviaron a sus seres queridos, y algunas de ellas incluían pequeños recuerdos, algunos de los cuales eran los menús del desayuno que habían tenido esa mañana. Lo genial es que además de los menús, esta es realmente la única vez que obtenemos una visión de la experiencia del pasajero a bordo del Titanic sin el mancha de los eventos que sucederían unos días después. Como uno de Alfred Norney de 20 años que en realidad había comprado un boleto de segunda clase pero se quejó de su cabina y como a menudo sucede con las personas que se quejan, fue ascendido a primera clase, por lo que pudo enviar una postal emocionada a su madre desde Queenstown. Querida madre, estoy tan feliz de estar en primera clase. He conocido gente agradable. El señor Astor, un rey de los diamantes y uno de los estadounidenses más ricos, está a bordo. 1000 besos, Alfred. El destacado pintor, escritor y gruñón estadounidense Francis Millet envió una carta menos alegre a un amigo. Gente rara en este barco. Hay un número de mujeres americanas molestas y ostentosas. La plaga de cualquier lugar que infestan y peor a bordo de un barco que en cualquier otro lugar. Muchas de ellas llevan perros diminutos y llevan a sus maridos como si fueran mascotas. Y no se equivocaba, había un número de damas de primera clase que traían a sus pequeños perros con ellas. Había 12 perros a bordo, la mayoría en la perrera en la cubierta F, pero 4 perros pequeños se quedaban en las cabinas con sus dueños. Ahora, 3 de estos perros que se mantenían en las cabinas fueron los únicos perros que sobrevivieron al hundimiento, e incluso entonces, en un caso de la dama Pomerania, solo pudo subir a un bote salvavidas porque su dueña la envolvió como a un bebé, y el miembro de la tripulación pensó que era un pequeño bebé el que llevaba. «Tengo un hijo». Y supuestamente, cuando fueron rescatados por el Carpathia, esos miembros de la tripulación no querían que al menos uno de los perros subiera a bordo, pero afortunadamente los 3 perros lograron salir de los botes salvavidas y subir al Carpathia y sobrevivieron. Pero el cuarto perro, Fru Fru, que se quedó en una cabina, no sobrevivió porque su dueña, Helen Bishop, escribió más tarde que la pérdida de mi pequeño perro me dolió mucho. No olvidaré cómo tiraba de mi ropa. Él quería acompañarme tanto, pero habría poca simpatía por una mujer que lleva un perro en sus brazos cuando había vidas de mujeres y niños que salvar. Hay una triste historia cuya veracidad es algo sospechosa de Anne Elizabeth Isham. Ahora, ella había subido a un bote salvavidas y el bote estaba listo para bajar cuando salió para ir al canil a salvar lo que en la mayoría de las historias es un gran danés. Y nunca regresó a los botes salvavidas, y si es cierto o no, de nuevo es sospechoso, pero es cierto que ella es una de las únicas 5 pasajeras de primera clase que murieron en el Titanic.
Ahora, si uno decidía llevar un perro a bordo, tenía que pagar. Básicamente tenías que comprar un boleto a un precio más bajo para tu animal. Incluso se pagó una tarifa de 25 peniques por un canario que navegó desde Southampton hasta Cherbourg y se bajó en Cherbourg sobreviviendo al Titanic. Independientemente de si tenías un perro o un canario, si eras madrugador, podías tomar té y escones en tu camarote. Para la mayoría, el desayuno se servía de 8 a 10 de la mañana, pero el lugar dependía mucho de ti. En el comedor de primera clase, más de 550 pasajeros pueden cenar al mismo tiempo, y una característica de la sala es la disposición de las bahías empotradas donde las familias y otras fiestas pueden cenar juntas en semiprivacidad y, con suerte, habías pensado con anticipación y decidido dónde querías sentarte antes de embarcar, pero los pasajeros que no hayan reservado previamente asientos en la mesa deberían solicitar lo mismo al segundo camarero. Los niños no tienen derecho a asientos en el salón a menos que se pague la tarifa completa. Ahora, si querías algo un poco más elitista, podrías tomar tu desayuno en el restaurante a la carta en la cubierta B. Las comidas a la carta en el restaurante no estaban incluidas en el boleto. El desayuno costaba 3 chelines extra, pero se decía que la comida y la experiencia eran exquisitas y exclusivas, ya que requerían reservaciones anticipadas. Como dijo Lady Duff Gordon, fresas elegantes en abril y en medio del océano, todo es positivamente inquietante. ¿Por qué pensarías que estás en el Ritz? Y muchos pasajeros se referían al restaurante a la carta como el Ritz, pero si el Ritz todavía era un poco demasiado público para ti, o si simplemente habías bebido demasiado brandy en la sala de fumadores la noche anterior y simplemente no podías molestarte en arrastrarte hasta el comedor, podrías tomar un desayuno completo en tu habitación, o si tenías una de las 2 suites de salón de lujo en la cubierta B, como Rose de Titanic, podrías cenar en tu propia cubierta de paseo privada. Una cosa que hizo esto posible a bordo del Titanic fue la llegada de estos calentadores de platos de plata junto con mangas de agua caliente que rodearían las bandejas de comida para mantener las cosas calientes, similares a esas bolsas aislantes en las que viene tu pizza cuando pides a domicilio, y si estabas cenando en tu habitación probablemente estarías pidiendo del menú que estamos usando hoy, y ese menú junto con todos los menús habrían sido preparados por el jefe de camareros de primera clase Andrew Latimer junto con los chefs a bordo. Ahora, obviamente sabemos sobre los platos que estamos haciendo hoy, pero hay algunas otras cosas en el menú que quiero señalar. Primero, avena Quaker y arroz inflado, ambos hechos por la compañía de avena Quaker, un ejecutivo de la cual Walter Donald Douglas viajaba a bordo del Titanic. Solo puedo suponer que cuando vio el producto de su empresa en el menú, se sentiría obligado a pedirlo siempre y cuando tuviera espacio después de comer toda la carne que se proporcionaba en este menú. Cordero, riñones, tocino, jamón, salchichas, bistec de solomillo y chuletas a la parrilla, incluyendo collops de cordero, rodajas de carne, en este caso cordero, que se servían con una especie de salsa marrón y champiñones muy a menudo, pero hay diferentes formas de hacer collops. También en Inglaterra, el lunes antes de la Cuaresma se conoce como lunes de collop, y ese es un día en que todos comerían collops, aunque prefiero el día siguiente, que es el día del panqueque. Muchas gracias. Otras opciones de desayuno eran huevos preparados de casi cualquier manera, así como papas machacadas, salteadas o al horno, es decir, papas al horno, y para el pan, del cual había mucho, podías tener escones, pan de maíz o rollos de Viena o Graham, y los rollos de Viena solo se llamaban así en Inglaterra. En la mayoría de los otros lugares se les llamaba Kaiser Semmel o panecillos Kaiser, y eso es porque el diseño en ellos parecía la corona del Kaiser. Pueden hacerse de todo tipo de formas, pero la forma es realmente lo importante, y hoy en día suelen ser bastante grandes y los comemos para sándwiches o hamburguesas, pero la mayoría de las recetas antiguas que estaba mirando piden panecillos bastante pequeños y apretados como los destinados para el desayuno. Ahí tienes. Ahora, los panecillos de Graham también eran más pequeños y estaban hechos de harina de Graham, que hoy en día se usa principalmente para las galletas de Graham, y todos estos habrían sido horneados diariamente a bordo del Titanic por el jefe de panadería Charles Joffin y su equipo de panaderos, y yo hice un video completo sobre él y cómo sobrevivió emborrachándose y luego bajando de nuevo por la popa junto a Rose de la película.
Ahora, para acompañar el pan tenías las opciones de conserva de grosella negra, básicamente mermelada de Oxford, a veces escrita como mermelada, al menos en el menú, y eso estaba en el barco. Era la mermelada de Oxford de Frank Cooper, y en realidad todavía puedes comprar eso hoy. Lo hice. Lo que no compré fue la miel de Narbonne, la verdadera miel de Narbonne que se hace en una región específica en el sur de Francia. Es una miel blanca supuestamente maravillosa, pero es muy costosa. La encontré por unos $70 por un frasco pequeño como ese, así que algún día la conseguiré, pero no hoy. Y aunque $70 por un frasco de miel está un poco fuera de mi presupuesto actual, no sería nada si, digamos, valieras $1.000 millones como la única pareja española en primera clase. Víctor Peñasco y María Josefa Peñasco. Pepita para su familia. Y aunque su historia realmente no tiene nada que ver con el desayuno, aparte del hecho de que lo habrían comido mientras estaban a bordo del barco, realmente quería contar su historia porque creo que es fascinante y definitivamente es una de las historias menos conocidas del Titanic, así que por favor indúlgenme. La pareja se casó en diciembre de 1910 y esto fue seguido por una luna de miel de un año viajando por las capitales de Europa mientras esperaban que su mansión en Madrid estuviera lista para ellos. Ahora se quedaron en Europa todo el tiempo porque la madre de Víctor, que vivía en Madrid y que pagaba la mayor parte del viaje, les dijo que no podían subir a un barco para cruzar el océano, ya que era de mala suerte hacerlo en una luna de miel. Pero cuando la pareja se encontró en París a principios de 1912, los anuncios del Titanic estaban por toda la ciudad y la atracción de viajar en el barco de los sueños. El insumergible Titanic a la ciudad de Nueva York era simplemente demasiado y por lo tanto sí reservaron pasaje, pero ¿cómo decirle a mamá? Bueno, no lo hicieron. Verás, la criada de María Josefa iría con ellos, pero el mayordomo de Víctor se quedaría en París junto con un montón de postales preescritas. Postales de París contando todas las maravillosas aventuras románticas que estaban teniendo. Luego, el mayordomo podría enviar estas periódicamente a la madre de Víctor para mantenerla en la oscuridad. Así que con su plan en marcha, abordaron el Titanic en Cherbourg. Ahora, la pareja que hablaba poco o nada de inglés, sin embargo, fue un éxito. Un compañero de pasajero de primera clase escribió que la pequeña novia española y su esposo eran como pequeños canarios. Eran tan cariñosos y estaban teniendo una luna de miel tan feliz que todos en el Titanic se interesaron en ellos. Bueno, después de disfrutar de una cena lujosa en el salón comedor de primera clase la noche del 14 de abril, la pareja regresó a su habitación para prepararse para la cama mientras Fermina, su criada, estaba en su camarote arreglando un corsé y mientras estaba haciendo su costura sintió una ligera vibración y luego el motor se detuvo, así que decidió ir a la cabina de sus empleadores y ver si ellos habían sentido algo. La gente comenzaba a moverse en el pasillo y aunque el personal les dijo que no había nada de qué preocuparse, Víctor, que aún estaba vestido, decidió subir a la cubierta del barco solo para verificarlo. Cuando subió allí, vio a los miembros de la tripulación preparando los botes salvavidas, así que inmediatamente volvió a su camarote y les dijo a ambas damas que se vistieran y subieran. Ahora, cuando llegaron a cubierta, la banda que había estado tocando en su cena solo un par de horas antes había salido a la cubierta del barco para tocar música alegre para aliviar las preocupaciones de los pasajeros ansiosos. Y Víctor intentó averiguar exactamente qué estaba pasando y cómo llevarlos a un bote salvavidas, pero realmente no sabía inglés, por lo que estaba muy confundido y francamente, incluso si supieras inglés, toda la situación era muy confusa. La condesa de Rothes, quien sabía francés, los guió a través de la multitud hasta el bote salvavidas 8. En ese momento seguía siendo crucial que mujeres y niños abordaran primero los botes salvavidas, por lo que Víctor no podía acompañar a su esposa. Así que la abrazó y luego en español dijo: «Pepita, que seas muy feliz», y puso a su esposa y a su criada en el bote salvavidas con la condesa y volvió a subir a la cubierta, y luego observó cómo el bote salvavidas número 8, que estaba menos de la mitad lleno, se bajaba al mar. La condesa de Rothes, quien tomó el timón en el bote salvavidas, escribió después que la señora de Satorre Peñasco empezó a gritar por su esposo: «Fue demasiado horrible».
Dejé el timón a mi primo y me deslicé a su lado para hacer de la comodidad que pudiera. Pobre mujer. Sus sollozos desgarraron nuestros corazones y sus gemidos eran inefables en su tristeza. Cuando llegó el terrible final, hice todo lo posible para evitar que la mujer española escuchara el agonizante sonido de angustia. Parecían continuar para siempre, aunque no podrían haber sido más de 10 minutos hasta que cayó el silencio de un mar solitario. La soledad indescriptible, el horror de nuestros sentimientos, nunca se puede contar. Pero fue realmente después del hundimiento que ocurrieron dos eventos más trágicos. Primero, el mayordomo no sabía del destino de su empleador y por lo tanto continuó enviando postales que tenían estas historias ficticias de su maravillosa vida y luna de miel y aventuras románticas en París, y él las enviaba a su madre e incluso semanas después de que su madre se enteró de que su hijo estaba muerto, las postales seguían llegando por correo. La segunda tragedia fue que, según la ley española de la época, sin un cuerpo, Víctor no podía ser declarado muerto durante 20 años. Eso pondría a su esposa en sus 40 años, antes de que pudiera obtener cualquier herencia de ella o de él, o hasta que pudiera volver a casarse. Así que la familia de Víctor hizo lo que creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho y sobornó a alguien que formaba parte del esfuerzo para sacar los cuerpos del Atlántico. Todo estaba sucediendo en Canadá, y básicamente encontraron un cuerpo que no había sido identificado, y pagaron a alguien para que dejara a la criada ir e identificar ese cuerpo como Víctor. Esto permitió a María Josefa volver a casarse unos años después, y su criada realmente se quedó con ella durante el resto de sus vidas prácticamente, y ambas vivieron vidas largas y felices, y simplemente me encantan estas pequeñas historias de ese evento, y por eso sigo volviendo al Titanic. A lo largo de mi vida, sigo volviendo al Titanic, pero por eso estoy volviendo a él aquí en el programa solo por un episodio en este momento. Pero si no estás harto del Titanic, entonces tal vez lo haga 1 o 2 veces al año. Mucha comida, muchas historias del Titanic para cubrir, o si hay otros temas que quieres que cubra, cualquier evento del que quieras que hable, con gusto los agregaré a la lista, pero por ahora es hora de hacer algunos huevos de camisa. Según la receta de huevos de camisa de Fanny Farmer, se debe mezclar mantequilla derretida con migas de pan. Luego forra el fondo de un ramekin con un poco de las migas de pan. También dice que puedes vaciar un tomate y forrar el fondo de eso con migas de pan. De cualquier manera, desliza suavemente 1 o 2 huevos rotos en la taza y luego espolvorea con sal y pimienta. Cubre con migas de pan con mantequilla y hornea. Los meto al horno a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius, por unos 15 minutos, pero dependerá un poco de los huevos y en qué están. Buscas un ligero temblor. Después lo agregamos al resto del desayuno y aquí estamos. Un desayuno de primera clase a bordo del Royal Mail Ship Titanic. Seguiré el orden del menú, comenzando con la manzana al horno. Vamos a probarla. ¡Oh, Dios! Eso está bueno. ¿Qué no te puede gustar? Es manzana y azúcar y mantequilla y canela. Básicamente, sabe como un pastel de manzana sin corteza, y ahora solo desearía haber hecho como una docena de estos. Eso es maravilloso. Y podría comer eso para el desayuno todos los días. Me encanta el salmón ahumado para estos cornetes. ¿Qué no te puede gustar? Es delicioso, agradable y frío. Me gusta cuando está muy frío. Sí, fantástico. Ahora, desafortunadamente, lo próximo que debería comer son los huevos escalfados. Pero los probé justo cuando salieron del horno, porque ella dice que hay que comerlos en cuanto salen, así que pensé que los probaría, y resulta que mi alergia muy leve a las claras de huevo se ha convertido en una alergia no tan leve a las claras de huevo, y no voy a pasar por eso de nuevo, así que no lo voy a intentar. Basta con decir que eran cremosos y tenían una especie de maravilloso crujido de las migajas de pan, y luego mi boca se hinchó, así que no pude comer más, pero estaban fantásticos. No estoy seguro de cómo abordaré las cosas en el futuro. Estaba planeando hacer huevos rellenos pronto, pero quizás solo pueda comer el interior.
No lo sé, y es extraño ya que está horneado en un pastel. Está bien, pero cuando es solo la clara del huevo, ocurren cosas malas. Así que pasaré directamente a los pasteles de alforfón. Tradicionalmente se sirven con jarabe, pero quiero probarlos sin nada para obtener el sabor porque se ven muy diferentes a un panqueque normal. Saben muy diferente a un panqueque normal. El alforfón es algo así como un sabor saludable. Diremos eso, pero lo que realmente me encanta es ese pequeño toque de acidez de la levadura que fermentó durante la noche, así que definitivamente haría estos simplemente usaría harina regular. No me gusta mucho la harina de alforfón, es solo un sabor tan fuerte. Se requeriría mucho jarabe para mejorar eso, pero conozco gente que lo adora, así que si te fascina, prepara panqueques de alforfón. Ahora, también quiero probar tanto la conserva de grosella negra como la mermelada Vintage Oxford, y esta es realmente la marca que tenían en el barco. Este no es, pero esta es la marca que tenían en el barco y todavía puedes conseguirla y dice mermelada Vintage de Oxford. Tienen diferentes tipos. El tipo Vintage es mucho más oscuro de lo que suele ser la mermelada moderna. Aquí puedes ver el color, pero es muy oscuro y es muy amargo. Al principio es realmente dulce, pero luego se vuelve amargo y es la amargura la que permanece en tu boca. Desearía que fuera al revés. Era amargo y luego agradablemente dulce. Es al revés. De alguna forma termina siendo un pequeño castigo a mis ojos. Pero esto por otro lado, quiero decir, podría tener eso en pan. 3 comidas al día, fantástico. Las semillas definitivamente se quedan atrapadas en tus dientes. Estarán ahí todo el día, pero eso fue un poco excesivo. Pero es tan bueno que tiene este ligero sabor que asocio con la medicina, como un sabor medicinal, pero de la mejor manera posible. No lo digo de mala manera en absoluto, es más como que recuerda a la medicina, pero deliciosa. Ahora, al final de la comida, tendrían algo de berro, se pensaba en ese momento, y creo que todavía es así, para ayudar con la digestión, y era muy popular. Sabe a berro. ¿Sabes? Una especie de verde maravillosamente terroso. No sé cómo lo habrían tenido, pero creo que a veces simplemente lo ponían en una ensalada y en otras recetas, pero creo que aquí sería simplemente simple. Es interesante, también hay como un picante que tardó un segundo, así que en general todo estaba delicioso, pero la manzana al horno se lleva el pastel, o el pastel, para mí definitivamente deberías hacer eso, todo lo demás maravilloso, el salmón ahumado y todo, pero sí, manzana al horno definitivamente haz eso, es realmente fácil y espero que esa receta junto con muchas otras del programa muy pronto estén en mi nuevo sitio web que aún no está en línea, pero lo estará muy pronto. Nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.